Carrasco, exministro del Interior. Vamos a hablar de algunas de las medidas de control policial que ha planteado el gobierno, como por ejemplo la prórroga del estado de emergencia en la red vial nacional por 30 días ante el anuncio de las protestas. Me parece que ya estamos comunicados con Juan Carrasco. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes, Paul. Bueno, lo primero, usted es una persona vinculada al Ministerio del Interior, que tuvo, digamos, este cargo tan importante y que maneja información, me parece que muy relevante. ¿Cómo prevé que ocurran las protestas de la llamada toma de Lima? Bueno, nosotros consideramos de que son derechos fundamentales que se deben respetar de la población, siempre salvaguardando lo principal, que es la vida humana, y cualquier tipo de protesta que no esté vinculada con algún tema violentista definitivamente debe ser respetada. Y eso es lo que hicimos durante el gobierno, el año 2021. Tuvimos innumerables protestas, no tuvimos una sola persona ni lesionada siquiera durante las protestas que se realizaban en contra del gobierno. Entonces creemos firmemente de que sí se puede controlar las protestas, y sí el aviso para el gobierno es no más muertes para ninguno de los hermanos peruanos. Ajá. Antes de entrar, digamos, a las políticas de control que está planteando el gobierno, ¿qué le parece la plataforma sobre la que se ha construido la protesta que se avecina a la ciudad de Lima? Bueno, nosotros consideramos que hay muchas personas que consideran que el hecho de haber elegido a una persona como es Pedro Castillo como presidente de la República y ahora no tenerlo en el gobierno definitivamente representa un clamor de la población. Pero lo que nosotros consideramos principalmente como propuesta de parte de toda la población, creo que tanto las personas que están en el lado derecho como en el lado izquierdo y la gente de centro, lo principal es que se cumpla la palabra. Los políticos tienen que aprender a cumplir su palabra. La señora Dina Boluarte dijo de que ella era un gobierno de transición y que iba a convocar elecciones. Entonces, debe cumplir su palabra. Debe cumplir su palabra, y el Congreso también debe cumplir su palabra, porque ellos planteaban un adelanto de elecciones. Entonces, ambos poderes del Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, deben cumplir su palabra, y yo creo que esa es la principal indignación de la población, que los políticos han aprendido simplemente a mentir y no cumplir su palabra que habían señalado y que la habían dado hace aproximadamente 7 meses, ¿no? ¿Usted estaría de acuerdo con la otra, digamos, propuesta que mencionó hace un momento, con la vuelta de Pedro Castillo a la presidencia? Yo creo que es un tema netamente constitucional. Ya el Poder Judicial tiene un criterio respecto al supuesto delito que ha cometido, y también tiene un criterio respecto al tema de la infracción constitucional de parte del Congreso, ¿no? Por eso el Congreso lo bajó, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de la protesta o ese reclamo está en la vía judicial, ¿no? Entonces, yo se lo pregunto entonces, antes que al político, al fiscal, ¿qué le parece la tipificación del delito de rebelión en el caso de Pedro Castillo? ¿Se ajusta o no? Bueno, nosotros consideramos, y como muchos especialistas en el derecho penal, yo también soy un especialista en derecho penal, definitivamente no hay delito, ¿no? No hay un delito porque no aparece ese verbo rector que es el levantamiento en armas. O sea, podemos plantear todo tipo de circunstancias que de repente pueden afectar la constitución política del Estado, ¿no? Pero definitivamente no hay un delito que se subsuma, o la conducta que se subsuma de ese 7 de diciembre en el delito de promoción o tentativa de rebelión. Porque el verbo rector de todos esos delitos que van contra el propio Estado simplemente es el levantamiento en armas. Incluso hay una excepción de pena cuando la persona que se ha levantado en armas, o sea, va más allá de no solamente levantarse en armas, sino que esas personas, si deponen las armas, incluso pueden ser eximidos de pena. Entonces, si a una persona que cumple con todos los requisitos del delito, o sea, se subsume su conducta dentro del delito,
se le exime de pena cuando depone las armas a otra persona, en este caso de Pedro Castillo, que ni siquiera se ha levantado en armas, definitivamente no puede existir un delito sin ese verbo rector, sin el verbo rector de levantamiento en armas. Yo creo que eso tiene que ser bien analizado por los grandes operadores de justicia, como nosotros cuando era fiscal los conocíamos como los dioses de la justicia, ¿no? El doctor César San Martín Castro para nosotros siempre representó un dios de la justicia, ¿no? A los jueces supremos siempre fueron considerados como dioses de la justicia, ¿no? Y la mayoría de abogados conocedores del derecho penal, que lo teníamos como un dios, como un referente para nosotros, en realidad sí nos está cayendo a estas alturas de su vida laboral, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario que se recapacite. No por un tema mediático se va a poder no solamente configurar un delito, no solamente vacar a un presidente y además darle prisión preventiva, cuando sabemos que es un delito cuya pena no supera, o sea, si no es reincidente, si no es una persona que comete delitos habitualmente, no le van a poner una pena efectiva, ¿no? Porque no va a superar los 4 años. O sea, son delitos cuyas penas son muy bajas. Entonces, prisión preventiva es ir más allá de la regla, de la norma, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario una reconsideración en ese punto, porque finalmente, cuando vayan a las instancias internacionales, esto se va a caer, ¿no? Pues eso se va a caer porque la jurisprudencia... Pero también por conspiración, conspiración parece que cae como anillo al dedo a lo que hizo Pedro Castillo más bien, ¿no? Sí, pero la conspiración está sujeta al levantamiento de armas. O sea, todos los delitos que están contemplados en ese capítulo del Código Penal están sujetos al levantamiento de armas. Entonces, si están sujetos al levantamiento de armas, no puede existir ni tentativa, ni conspiración, ni ningún otro tipo de delito, porque son delitos auxiliares al delito principal. Y si el delito principal es levantamiento en armas, entonces el auxiliar tiene que tener ese componente. Si no tiene ese componente, definitivamente desaparece también la conspiración. Estamos hablando en términos penales, en términos, digamos, políticos. ¿Estuvo bien vacado Pedro Castillo? Bueno, el procedimiento constitucional y el procedimiento parlamentario, el propio Congreso tiene su reglamento, ¿no? Igual que a mi persona, cuando me quisieron inhabilitar, también no siguieron el procedimiento, ¿no? Ellos están controlando todo ahorita. Lamentablemente tenemos que decirlo y tenemos que expresarnos públicamente. Mucha gente que ha participado del gobierno de Pedro Castillo no se puede expresar porque al día siguiente que se expresa o emite una opinión en contra del legislativo, en contra del gobierno actual, definitivamente es procesado ya en el legislativo o procesado a nivel de fiscalía o finalmente en el pero dio o no dio un golpe de estado Pedro Castillo. El golpe de estado está ratificado, ¿no? Nosotros desde el primer día dijimos de que había un golpe de estado, ¿no? O sea, hay un rompimiento del orden constitucional y eso tiene su sanción. No es una sanción penal, es una sanción constitucional y esa sanción constitucional es la vacancia, pero la vacancia seguida adecuadamente, respetando el reglamento. Volvamos al tema de las protestas. El premier Otárola anunció que el Consejo de Ministros de este miércoles 12 de agosto aprobó un decreto supremo que prorroga el estado de emergencia en la red vial nacional. Esto incluye las redes viales regionales y locales. ¿Qué le parece esta medida, digamos, dentro de la estrategia del gobierno para enfrentar las protestas que se avecinan a la ciudad de Lima? Bueno, yo creo que es una mala estrategia. Definitivamente todavía se está pensando o se tiene pensamiento de los 80 o de los 90, cuando a través de los militares, a través de la policía, se ejercía la fuerza desmedida y que, como en el año pasado, ha causado más de 49 muertos, ¿no? 49 peruanos asesinados, ¿no? Entonces, definitivamente, nuevamente se quiere sembrar el miedo en la población a través de estos estados de emergencia, que no solucionan nada. Nosotros hemos visto, por ejemplo, estados de emergencia en el Callao, donde supuestamente se dictaba el estado de emergencia con participación de las Fuerzas Armadas para apoyo de la policía, y finalmente
vemos que después de cierto tiempo otra vez vuelven los asesinatos, vuelve el tema de la inseguridad ciudadana. Entonces, no hay una correcta estrategia para establecer estados de emergencia. Yo creo que la mejor estrategia es sentarse a conversar. Nadie quiere violencia ahorita, nadie quiere violencia. Los peruanos están cansados de la violencia. Lo que quieren es que el gobierno cumpla su palabra. Cumpla primero la señora Dina Boluarte con ser un gobierno de transición, convocar elecciones, al igual que el Congreso, convocar elecciones, porque eso fue la propuesta que ellos llevaron al Ejecutivo y al Legislativo. Entonces, lo que nosotros creemos firmemente, que las protestas son derechos fundamentales que no pueden ser privados con psicosociales, como los de los 90, ¿no? Y ahora salen a terruquear a todo el mundo, ¿no? Y lamentablemente no tienen argumentos para contrarrestar a nivel político ni a nivel técnico. O sea, no tienen argumentos políticos para decir, ¿sabes qué? Tu protesta no va, ¿por qué? Porque estás pidiendo esto, y esto es inviable, ¿no? Pero sí, lo que único que hacen es insultar a aquellos que protestan, terruquear a aquellos que protestan, y ya no estamos en los 80 ni en los 90, ¿no? Ya estamos en otros tiempos, y yo creo que las personas que están a cargo de las instituciones públicas tutelares, como es la policía, como es las Fuerzas Armadas, y como es el Congreso y el Poder Ejecutivo, definitivamente tienen que elaborar estrategias sentándose a conversar con los actores que están en contra, porque siempre va a haber personas que estén en contra del gobierno. Entonces es necesario que se sienten a conversar y que definan fechas ahorita, especialmente para la convocatoria de nuevas elecciones. Ahora, digamos, dentro de esta semana se han vivido escenas llamativas, como por ejemplo la reunión dentro del Ministerio de Cultura con representantes de la resistencia. ¿Eso fue un error? ¿Fue un mensaje político? ¿Fue algo hecho adrede? ¿Cuál es su lectura de este episodio que yo creo que ha contribuido, a que las marchas ganen tracción? Bueno, yo siempre rescato esta frase de que hay un gran divorcio entre el país político y el país nacional. Carlos Galán, un candidato a la presidencia de Colombia, señalaba siempre esta frase, y esa frase es la que finalmente hace que se tomen decisiones políticas cerradas, políticas públicas cerradas. ¿Por qué? Porque pareciera que tanto el legislativo como el ejecutivo vivieran en otro país, que estuvieran gobernando a otras personas. Y esto de aceptar una reunión con estos movimientos insurgentes que deben ser considerados, porque en el tiempo que yo estuve como ministro del Interior, nosotros empezamos una investigación como una organización criminal. O sea, aquí ellos cometen delitos todos los días. O sea, el delito de coacción existe, el delito de lesiones existe, el delito de asociarse para cometer delitos existe, que es una organización criminal, antes llamada asociación ilícita. Entonces, definitivamente, estas personas deben ser consideradas al nivel de organizaciones criminales y tal vez señalarlos como un tipo de terrorismo, ¿no? Porque ese es el terrorismo. Cualquier momento van a pasar a una segunda instancia que ya se está viendo, por ejemplo, la amenaza de muerte contra el excelentísimo juez Salas Arenas, que definitivamente se ha hecho público, y yo creo que sí, en estos momentos es un mal presagio de que estas personas se reúnan justo antes de la marcha del 19 de julio, haciendo ver de que podría existir gente infiltrada en esa marcha para crear caos, para crear vandalismo, pero que no sean de la propia marcha, sino sean gente de esos grupos insurgentes como son la resistencia, ¿no? Entonces, yo creo firmemente que esas personas no son patriotas, son personas que están financiadas por otros entes y que todos los días los vemos en las calles y no sabemos cuál es su ocupación, su oficio, de qué viven, cómo se financian, y eso hay que investigarlo. Yo creo que la policía tiene el deber de investigar, así existan policías que sean adeptos o en todo caso simpatizantes de ese tipo de organizaciones. Nosotros tenemos que entender que el terrorismo, de acuerdo a la posición de un partido político como es el Partido Naranja, el terrorismo desapareció con Fujimori.
Esa es la teoría. Y eso es lo que siempre se ha promovido, que el terrorismo se desapareció. Entonces, ¿cómo ahora, cuando hay una marcha, vuelve a aparecer el terrorismo? Entonces, o es incongruente que tú me digas que en los 90 desapareció el terrorismo junto con cuando Fujimori ingresa, y ahora, después de casi 30 años, me vuelvas a decir que existe terrorismo. Entonces, Ajá. yo no creo Claro. en las realidades. En alguno de los dos momentos se está diciendo una mentira, ¿no? Claro, definitivamente es contradictorio que tengan una posición supuestamente de los 90 y que ahora, después de 30 años, tengan otra posición. Y además también, Raúl, quiero decirte que una grabación de cualquier persona tiene que ser sometida a un peritaje. O sea, ¿cómo puedo yo salir como funcionario público, como policía, como congresista, como funcionario de alto nivel, a crear una percepción de inseguridad, especialmente en este delito tan grave que todos lo hemos padecido, que es el terrorismo, y salir tan alegremente a lanzar un audio sin un peritaje? Sí. Nadie ha dicho, oye, ese peritaje que hemos hecho corresponde esa voz a la señora, a esta terrorista Vilma. O sea, nadie. Sí. Simplemente lanzan el audio y toda la avalancha de las personas que están a favor de la resistencia, de los que están a favor de toda esta horda de la derecha bruta y achorada, como dicen, definitivamente no podemos vivir en esos temas violentistas. Yo creo que es necesario recapacitar y sentarnos como hombres, como ciudadanos razonables y empezar a conversar, a dialogar qué es lo que nos espera para el futuro, ¿no? Muy bien, Juan Carrasco, exministro del Interior, muchísimas gracias por su participación en Al Vuelo.